Nos encontramos en Atomayor del Rey, específicamente en el mercado de pulga o de pacas. Aquí se desarrolla el mercado los lunes y los sábados en horario extendido, o sea, desde la mañana hasta la tarde. Nosotros como plataforma que promovemos el consumo responsable y ético en la moda, vemos con preocupación y también como una oportunidad el hecho de que cuando termina el mercado, mucha de la ropa termina siendo desechada aquí. Esta ropa, en vez de terminar en el suelo contaminando, pues que pueda ser trasladada para ser reciclada y sobre todo generar conciencia sobre el impacto negativo que esta tiene para el medio ambiente. Este es el mercado de paca de Atomayor del Rey. Nosotros laboramos en diferentes mercados, como el mercado de paca de San Pedro de Macorís, mercado de paca del Ceibo, el mercado de paca de Sabana de la Mar y el Valle. Esas ropas en su mayoría vienen de los Estados Unidos, vienen en paca, vienen en caja, luego vienen a la República Dominicana y nosotros la comercializamos en lo que es el mercado de purga de la región este. Ellos por lo regular se venden, pero no que se venden, se lo damos en donación a gente que en realidad lo necesita. Por todos esos montones y cúmulo de ropa que hay ahí, como esa estructura que está rota. Sí, eso es desecho que queda ahí para recogerla cuando venga la gente del ayuntamiento. Eso lo tiran. Yo creo que ahora en estos días montaron como una máquina recicladora aquí en San Pedro de Macorís y parece que se la van a llevar en los próximos días a reciclarla. Probablemente se estén llevando una parte y ojalá y sea así, pero también la realidad tú la puedes ver puesta aquí, que mucha de la ropa se queda tirada y se queda contaminando. La pala no entró últimamente, no ha estado entrando porque la que se acumula si se maneja rápido. Pero ahora con los aguaceros se está acumulando mucha porque está imposible de entrar. La compra de las pacas o ropa usada es una de las formas de consumo ecoamigable más practicadas en República Dominicana, especialmente por lo asequible que han sido por años. El dominicano, si nos ponemos a pensar así, hemos sido sostenibles desde el principio, porque yo heredo la ropita de la prima, de la hermana, de la tía que está allá afuera que me manda la ropa, o siempre vámonos de paca, vámonos para la pulga, que era como más uno le llamaba, y comprábamos esas piezas. Nos trasladamos a San Cristóbal, ciudad que bien podría llamarse cuna de las pacas, tanto como tierra de la Constitución. Aunque en cualquier esquina se puede encontrar un local de estos, decenas visitan el mercado de la ciudad, a donde llevan la mayoría de la ropa descartada en el resto de las grandes importadoras. Con un poco de vergüenza, los clientes van en búsqueda de ropa de marca a muy bajo costo, desde ropa interior y trajes de baño hasta elegantes vestidos. Que no es como se ha dicho que la botan para acá, no. Realmente son piezas que cuando ya salen de temporada, de colecciones, que salen de la tienda, pues se distribuyen a fundaciones. En Estados Unidos existen fundaciones varias y muy grandes que venden también ropa de segunda mano y de forma organizada, y ropa incluso de diseñador que tiene calidad y la venden a bajo costo. Aún si fueran basura, hay quienes la toman y ven en ellas oportunidades de que otros las aprovechen o hagan algo nuevo. En el mercado se reúnen decenas, unos al lado de otro, a vender lo que ellos llaman trapitos viejos para así subsistir, y quienes temen que les sea quitado su medio de trabajo. Aquí conocimos a Juanita García, una vendedora de 68 años que se coloca en una calle detrás del mercado modelo de San Cristóbal para reunir, con lo poco que vende, con qué pagar sus medicamentos e inyecciones de insulina, pues es diabética. Yo vendo ropa, vendo tenitos viejos. Bueno, yo te digo que si quitan la ropa, se van a morir mucha gente, porque hay mucha gente que no tienen nada, ni con qué comer.
Y con la ropa se ayuda a uno un poco. Nos atrasamos, vamos a pasar hambre, porque no mantenemos mucha gente de esto. Son prendecitas que no es que se ven muy bien, pero por lo menos mira, esto se lava. Y después que está lavadito, cambia o que va botando el polvo y la vaina. Juan Guerrero es otro de los que monta una mesa con diversas prendas para mantener a su familia. Mientras él las vende a 10 y 20 pesos, otros se las compran y las ponen lindas para venderlas a mayor costo tras un crítico proceso de curaduría. Yasmín Severino, propietaria de Complementos Vintage, es una de esas comerciantes que va a bazares, mercados de pulga y mercados populares de provincias en el interior del país para comprar piezas usadas que selecciona con mucho cuidado y delicadeza. Al consumir ropa de segunda mano le estamos dando una segunda oportunidad a esa prenda que posiblemente podía llegar hasta un vertedero. Entonces, además de eso, de que estamos contribuyendo a jóvenes que están emprendiendo y les sirve como sustento de tener nuevos ingresos. Pero esto, que ayuda financieramente a una parte de la población y el medio ambiente, se ha convertido en una problemática para la industria textil, que tiene incluso implicaciones legales según sus representantes. El concepto de ropa usada en República Dominicana, lo cual contraviene la ley, porque por ley la ropa usada está prohibido ingreso al mercado dominicano para la venta directa a los consumidores por razones sanitarias originalmente. Las bacterias con que llegan muchas, la dificultad que existe para eliminarlas de los tejidos de ropa, alergias que producen en la piel de sus consumidores, son algunas de las razones que el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Textiles, Aditex, señala como principales motivaciones para la prohibición de su venta por asuntos de salubridad. Sin embargo, la Ley 458-73 cita en su primer artículo que prohíbe de la importación de prendas de vestir, ropa de cama y de mesa, loza y batería de cocina puestas en desuso por clínicas, hospitales y sanatorios o de procedencia indeterminada traídos al país con fines comerciales y otras veces de beneficencia. Que una gran cantidad de la ropa usada que se importa llega en tan mal estado que luego tú la ves rodando, tiradas en basureros. Muchos millones de libras de lo que están llegando probablemente se están destinando a ser tiradas en cualquier lugar. La respuesta inmediata de los comerciantes de pacas cuando se pregunta por las piezas que son descartadas por los clientes es donarlas o venderlas a comerciantes de menor alcance, aunque algunos dicen también entrarla en una funda de basura. Unas instituciones que son autorizadas por el Estado, que son la zona franca, donde se vende, están autorizadas la importación de ropa usada para que sean sometidos a un proceso riguroso. Al menos un 17.8% de las zonas francas en República Dominicana están dedicadas a la manufactura de textiles y prendas de vestir, y un 5.6% a los calzados, las cuales generan un aproximado de 400.322.5 kilogramos de residuos textiles mensualmente, y estos terminan desechados en vertederos. Buenos días, estamos ahora en el vertedero de San Pedro de Macorís. Aquí es donde la zona franca y los camiones de nosotros del ayuntamiento y diferentes camiones de aquí de San Pedro de Macorís vienen a tirar basura. La zona franca aquí trae lo que son desechos de telas, de cartones, plásticos y algunos materiales de bobina y cositas así que se encargan aquí los buzos de comercializarlo. ¿Y no hay buzos que recojan ropa para revenderla? Yo no tengo conocimiento de eso, no te sé manejar. Aquí no lo he visto eso, porque aquí hay un control bien fuerte. Aquí incluso no viene gente que no esté regulada ni permitida por la compañía que mayormente maneja esta, que es la Key West. Buscan ropa, pero no con fines comerciales. Además, esa ropa la mayoría es
va picada, la mayoría tiene sustancia que puede aparecer tal vez un pantalón, un mal día, pero no es que hay un volumen alto pero los buzos buscan todo, en el vertedero se busca todo, no hay nada que ellos no le pongan la mano. Julio, ¿cómo es? Perdón, lógicamente no le permitimos sacar ninguna cantidad de vertedero, de nada. Lo venden y salen a venderlo. ¿Y dónde la venden? O en la reguera. Que cada aquí tiene un negocio, todo lo que tú aquí tiene un negocio. ¿Y cuáles son los negocios que se hacen aquí? Oye, hay que vienen a recoger ropa, y lo lavan, lo venden, lo juntan por saco. Hay gente que no lo compra para venderlo para Haití. Esa ropa se compacta y si usted pudo ver en el vertedero, en el relleno, se hace un relleno sanitario y se comparte y se tapa con tierra. Ese es el proceso que tenemos. ¿Y eso no afecta al ecosistema, el compartirlo con tierra? ¿No hay otras alternativas? Hasta ahora esa es la alternativa que tenemos. La empresa tiene previsto hacer una sede especial con todo el rigor del lixiviado, del gas metano. Además de la problemática ambiental, este negocio se ha convertido en un obstáculo para las empresas textiles del país. Se está sacando de la zona franca de alguna manera y vendiendo en pacas, tal como vienen de fuera, a los consumidores. Y entonces ya ahí se pierde totalmente el control sanitario de las pacas. Muchas veces esa ropa no es ropa de paca. Te dicen inclusive que es ropa nueva que están trayendo, ropa con ticket. Y entonces eso está generando una situación, una dinámica que al final está acabando con la formalidad en la República Dominicana y además de todo impactando de una manera altísima lo que es el recaudo. La entidad estima que por cada empleo informal que genera el negocio de pacas, se pierde la oportunidad de generar 10 empleos formales. También han calculado que se pierden alrededor de 40.000 millones de pesos de venta de ropas nuevas y aproximadamente 11.000 millones de pesos de ITEVIS, sin contar que la Seguridad Social deja de recibir 5.000 millones de pesos, y esos son dominicanos cuyas familias tampoco tienen seguro. Lo que más afecta el medio ambiente es la pobreza. Y todo lo que contribuya a sacar seres humanos dominicanos de la pobreza o viceversa, mantenerlo en la pobreza, es dañino o es favorable al medio ambiente. Porque la persona que tiene empleo, entonces viven una vida más organizada, viven una vida con más conocimiento, más informado y más dispuestos a contribuir a que tengamos un mundo más saludable. Concretando así un círculo vicioso que inicia como un método de ahorro personal y de ayuda al medio ambiente, dándole una nueva oportunidad a piezas textiles ya usadas, así como también aportando a los ingresos de personas de menos recursos que ven en este negocio una entrada económica para sus hogares. Sin embargo, el siguiente tramo en la circunferencia es una industria afectada por la competencia desleal y una economía en la que se pierden contribuciones tributarias mientras merman los empleos formales que la primera provee. Es ahí donde está el dilema de este sector, visto por la industria textil nacional como una amenaza por la importación y la venta de prendas en mercados informales donde, en algunos casos, ni siquiera se pagan impuestos y tampoco tienen criterios sanitarios ni de calidad, a la vez que se desconoce a dónde van a parar sus desechos y quienes los manejan ignoran cómo afecta a los ecosistemas y la salud humana cuando no son correctamente tratadas a nivel de salubridad.